Bienvenidos sean todos a esta fiesta con Jesús. Definitivamente, yo no dudo que en las otras congregaciones haya gente bonita, pero yo creo que los miércoles y los domingos Dios manda a la gente más bonita para acá. ¿Amén? Yo sé que ustedes le darían un aplauso. Y quiero comenzar. Yo creo que es más una enseñanza que una prédica. Aunque en Casa Iglesia Dios nos ha ido enseñando que somos diferentes. Y más que prédica, creo que es eso, una enseñanza. Póngale el nombre que usted quiera. Y quiero comenzar contando que a lo mejor usted piensa que tengo 25, no lo sé, quizás. Pero cuando llegué a los caminos del Señor, no recuerdo si tenía 30, cuando llegué a Casa Iglesia, porque realmente, aunque estuve en otra religión, siento que cuando llegué aquí fue donde Dios abrió mi mente en dos y empecé a entender cuando dice la palabra que lo que hizo nuestro Señor en la cruz rasgó el velo en dos, y el velo que me impedía mirarlo ya no estaba. Eso hizo el Señor. Yo tenía como 39, 40 años y recuerdo una enseñanza de mi pastor, ahora apóstol, aunque no le guste que lo diga, y recuerdo que en esa enseñanza él colocó un video de las águilas. Y como las águilas cuando llegaban a los 40 años tenían dos opciones: o eran renovadas, ellas mismas se renovaban, o simplemente se echaban a morir. Y en ese momento, como esas cosas sobrenaturales que hace Dios, aunque habían otras personas en el salón, Pastor José Ali, yo sentía que en ese momento solamente era Dios y yo. Y Dios me decía en ese momento: te traje a este lugar porque son 40 años para que te renueves, para que me permitas a mí que te renueve, que te cambie, que te transforme. Y no sé si son 40 años más que me va a dar. Lo que sí sé es que el hombre que llegó, que conoció a Dios en este lugar, no es el mismo que era. Y Dios quiere, si van a aquí no vinieron a aplaudirme a mí, aquí vinieron a aplaudirlo a Él, porque yo estoy aquí por Él. Yo no estoy aquí porque yo quiero, y Él lo sabe, y Él es mi testigo. Yo simplemente decidí a ser obediente. Y Él dijo un día que iba a predicar su palabra, y aquí estoy. Ciertamente soy ser humano, al igual que ustedes, y a veces Dios nos dice cosas que no es que no las creemos, sino que nosotros dudamos de nosotros mismos, ¿cierto? Porque aquí no se trata de nosotros, se trata de Él, y siempre se ha tratado de Él. Así que si tú estás sentado ahí, no sé para quién es esto, pero si tú estás sentado ahí y tienes un llamado de Dios, y Dios va a usar a quien tenga que usar en esta casa para hacerte saber cuál es su voluntad en tu vida, no dudes. Y te lo dice un hombre, y aquí puedes hablar con los pastores, con quien sea, que todos quizás al principio dudamos y no queríamos aceptar lo que Dios nos estaba entregando. Pero ¿saben qué? Perseveramos. Amén. Creímos, confiamos. Mira el que tienes al lado: necesitas confiar en el que te llamó. Necesitas confiar en el que te creó, y ese es un solo nombre, y se llama Jesucristo. Yo siento la enseñanza que creo, la prédica, como les dije, pónganle el nombre que ustedes quieran. Hoy le doy el permiso que le pongan, llámenla como ustedes quieran. Yo le coloqué por nombre Viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama? Es largo, pero vamos a ver si están atentos. Perfecto. Y saben que yo siempre también lo digo: nosotros como hijos de Dios estamos llamados
a testificar lo que hace Dios a diario en nuestras vidas. Y yo recuerdo que el sábado pasado estaba llevando a mis hijos a una actividad de generación relevo, y esas cosas que hace Dios, que yo ahora predico en el carro, predico en la casa, predico en el trabajo, predico donde Dios me lleve. Ya yo hablo tanto de Dios que a veces no recuerdo si a la persona que le dije ya yo se lo había dicho. Así estoy viviendo yo mi vida ahorita. Y a veces digo, ¿será que ya yo lo dije o se lo dije a esta persona? Porque es que a eso Dios me tiene a mí ahorita. Estoy durmiendo y estoy pensando en su palabra. Estoy durmiendo y estoy pensando en las cosas que Él quiere hacer conmigo. Así es mi vida ahorita. Y yo sé que era de mucho. Pero que, como les decía, decidí confiar y creer en el que me llamó. Sabía lo que estaba haciendo. ¿O es que acaso Él se equivoca, Pastor Lucialín, Pastor Agencia? Él no se equivoca. Cuando Él levanta un hombre y a una mujer de Dios, Él sabe lo que va a hacer. Cuando Él levanta a un hombre y a una mujer de Dios, Él sabe que lo único que tiene que hacer ese hombre y esa mujer es confiar en que Él lo va a hacer. Dice la palabra que Él no se hizo hijo de hombre para mentir, ni mucho menos para arrepentirse. Así que dale al que tienes al lado un codazo y cree en lo que Dios ha dicho de ti. Douglas, cree en lo que Dios ha dicho de ti, porque a veces, ¿sabes qué? Los errores, porque estamos llenos de errores, hermanos y hermanos que están aquí. No permitamos que los errores que podamos cometer sean un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y yo no sé por qué yo estoy diciendo todo eso, pero he aprendido a que somos títeres y marionetas en la mano del Señor. Simplemente le decimos, heme aquí, Señor, y Él llena nuestra boca. Es más, le digo algo más hermoso, llena nuestro corazón, para que se cumpla la palabra de Él, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que de la abundancia del corazón de un hombre y de una mujer de Dios tiene que estar lleno de su presencia. Tiene que estar impregnado del aroma de Dios, para que todo lo que salga de ese hombre y de esa mujer de Dios sea amor. ¿Verdad, pastor? ¿Verdad, apóstol? Amor. Ahí es donde está la clave. Cuando la humanidad te dice que hagas algo, cuando la carne te dice que haga algo, recuerda el amor que Dios ha puesto en ti. Y te darás cuenta que quizás lo que tenías pensado hacer no era lo correcto. Y me puse a hablar y no conté lo que iba a contar. Iba en el carro predicándole a mis hijos y estaba hablando del tema de la voluntad de Dios. Y el domingo, cuando el apóstol termina de predicar, que nos pudimos saludar allá afuera, él me dice, el domingo te toca predicar a ti. Y yo, amén. Y después yo decía, yo voy a predicar. Y ahí mismo el Espíritu Santo, de lo que venía hablando en el carro de ayer, de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mira, si algo tiene que quedarnos claro, es que es una lucha constante desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con nosotros mismos. Carne contra espíritu, espíritu contra carne. La carne nos invita a hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. El espíritu que está en nosotros nos invita a hacer todo lo que representa la voluntad de Dios. Ahora te pregunto, iglesia, ¿quién está ganando esa pelea? ¿La está ganando la carne o la está ganando el espíritu? Porque aunque ciertamente no es una pelea fácil, para eso el Señor se encargó de dejarnos a su Santo Espíritu. Y mientras nosotros dejemos que el Espíritu de Dios haga cosas en nosotros, más aún estaremos cerca y caminando hacia la voluntad perfecta de Dios. Y quiero empezar a leer lo que tengo aquí, porque esa es otra cosa. Yo no coloco nada aquí. Yo sé que los hombres y mujeres de Dios que se paran aquí no colocan nada sin que el Espíritu Santo les diga que lo deben colocar. Miren, estar aquí es una responsabilidad tremenda. Esto no se trata de capacidad humana. Esto no se trata de cursos ni de nada lo que podamos hacer. Esto se trata de dejar que Él haga, de dejar que Él tome el control de nosotros.
porque Él los conoce, Él sabe lo que están pensando ahorita, Él sabe lo que están sintiendo ahorita. Yo lo único que he aprendido es a dejar que Él haga como Él quiera. No les pongan barrera y obstáculo a lo que el Señor quiere hacer en sus vidas, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, ¿verdad, Apóstol Laura? Y es que como verdaderos cristianos y seguidores de Cristo, debemos anhelar. ¿Qué debemos? Anhelar y buscar vivir alineados con la soberanía, con la soberana voluntad de nuestro Padre Celestial. Es la voluntad de Dios en nuestra vida lo que tiene que regir nuestras vidas. No es nuestra voluntad. Nosotros no podemos pretender decir que somos verdaderos seguidores de Cristo y Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero nosotros de cabezones, y me disculpan la palabra, queremos hacer siempre nuestra voluntad. Así que diría el que tienes al lado: deja de hacer tu voluntad y deja que Dios haga la suya en tu vida. Dale el codazo y vuelve a decir, porque yo creo que no lo entendió. Es la voluntad de Dios en tu vida. Y yo no sé cuántas veces se lo tenga que decir, pero lo voy a decir, porque tenemos que cansarnos de hacer la voluntad nuestra. La voluntad de Dios es mejor. Él ya vio todo nuestra vida. Él ya sabe cómo vamos a terminar, siempre y cuando dejemos que Él haga. Así que recuérdale una vez más: es la voluntad de Dios en tu vida, no es la tuya. La vida bajo la voluntad de Dios no solo nos trae bendiciones y paz. ¿Qué nos trae la voluntad? Hacer la voluntad de Dios, bendiciones y paz. Pero no solo nos trae eso, también nos permite experimentar su propósito y plan perfecto en nuestras vidas. ¿A cuánto les ha pasado? Quizás lo que ya estamos grandes, que quizás tenemos una profesión y de repente nos ofrecen un negocio donde lo primero que nos lo vende Valeria es cuánto nos vamos a ganar. Y ahí empieza la mente a calcular. Esto tiene que venir de Dios. Y resulta que por una cosa u otra no se dio, y todavía le echamos la culpa a Dios. Pero y entonces yo ofrendo, yo diezmo, yo hago todo lo que me mandas a hacer. ¿Y qué pasó? Porque no era la voluntad de Dios. Hay personas que están aquí, que están luchando con lo que Dios les está pidiendo que hagan, y ustedes quieren hacer lo que ustedes creen que es lo mejor. Y Dios hoy les dice: cánsense, porque ha pasado una y otra vez e insisten en lo mismo, en seguir haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Dile al que tienes al lado: cánsate, deja que Dios haga lo que quiere hacer. Hacer la voluntad de Dios es seguir a Jesús. Dile al que tienes al lado también: hacer la voluntad de Dios es seguir a Jesús. Carlos, dale un codazo a United. Es seguir a Jesús. ¿Y qué es seguir a Jesús? Tratar de llevar una vida que refleje su amor y su carácter. Mientras nosotros de cabezones, me voy a incluir yo, sigamos queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, no nos vamos a parecer a Cristo. El Padre nos mandó a su Hijo para que tuviésemos un modelo, para que tuviésemos una referencia. Entonces, ¿qué hacemos mirando a veces nuestras capacidades, a veces los errores que cometimos y los volvemos a cometer? Y Dios esperando: bueno, ¿y cuándo es que vas a confiar en mí? ¿Cuándo es que vas a entender que no es con tu fuerza? ¿Cuándo es que vas a entender que es con mi Santo Espíritu? Y les dice Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta tarde. A mí me está hablando. Cánsense, hermanos, cansémonos de ver las cosas muy bonitas. Dios quiere que aterricemos, que pongamos los pies sobre la tierra,
que nos acordemos que Él es nuestro fundamento. Y mientras nosotros estemos cimentados en la roca, en el fundamento que es Cristo, van a venir cosas, van a venir propuestas, van a venir tentaciones. Pero ¿saben qué? No nos vamos a mover. Como dice la palabra del hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y la casa quizás era bonita. Y vinieron las tormentas, y vinieron las lluvias, y la golpearon. Dice la palabra que fueron golpeadas con todo. Y la casa se mantuvo firme porque estaba cimentada en la roca que es Cristo. Dejemos que Dios haga. Nosotros confiemos, parémonos, Señor, aquí estoy. Señor, quizás he metido la pata, no sé ya ni cuántas veces. Señor, yo no sé ya cuando se me presentan estas situaciones cómo resolverlas. Pero yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tu presencia me acompaña, Señor. Yo creo que tú tienes mejores cosas para mí. Eso es lo que tenemos que acordarnos, mis amados. Porque la vida no es fácil. Y siempre lo decimos en esta casa. Y respetamos lo que las otras casas prediquen. Pero nosotros siempre le decimos que la vida no es fácil. Que la vida no es Alicia en el país de la maravilla. Y Dios nos lo dice en su palabra. En el mundo tendrán aflicciones. Pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Las aflicciones van a estar. Las aflicciones van a llegar a nuestras vidas. Y esto no es fácil decirlo. Pero ¿en quién vamos a poner nuestra confianza cuando las aflicciones lleguen? En el único y verdadero Dios, en el que nos creó, en el que nos formó, en el que nos transformó y quiere seguirlo haciendo. Soltemos, mis amados. Hoy Dios quiere invitarte a que sueltes por su palabra. Suelta lo que todavía no le has querido soltar, no le has permitido a Dios que suelte. Deja que Él haga. Si tiene que romper, que rompa. Lo que Él rompa lo va a hacer nuevo. Lo nuevo de Dios no lo va a colocar en odres viejos, lo va a colocar en odres nuevos. Entonces, si quieres lo nuevo de Dios, deja que Dios rompa todo lo viejo y que te haga nuevo. Amén. Bríndale un aplauso al Señor. Miren, yo le pedía al Señor que me regalara por lo menos 3 hombres, con pulgas, con garrapatas, con errores, como ustedes y yo. Porque aquí todos hemos cometido errores. Aquí si algo nos hemos cansado de decir, cada hombre y cada mujer que se monta aquí, es que no somos perfectos, ni nos creemos mejores que ustedes. Simplemente nos hemos dado cuenta de tantos errores que hemos cometido, que necesitamos el perfecto, que necesitamos vivir abrazado al perfecto. Pero ahí afuera hay gente que sabe que está cometiendo errores y todavía se cree sabios en su propio entendimiento y creen que se la están comiendo. Y cada día están más lejos de Dios. Por eso yo prefiero, como nos lo ha enseñado nuestro apóstol, desnudémonos delante de Dios. No le tapemos nada a Dios. Además, ¿quién le puede tapar algo a Dios? Nos engañamos nosotros mismos. No dejemos de ocultar, no dejemos que la pena, la rabia, la falta de perdón, guardemos cosas en nuestro corazón. Yo sé que Dios está haciendo algo con esta palabra. Y a veces le pregunto, ¿pero por qué tú me haces sentir esto? ¿Quién es? Muéstrame. Y no me enseña. Pero yo sé, yo puedo sentir en mi espíritu que hay, no sé si es una o son varias personas que están siendo tocadas con esta palabra. Y la gloria es para Él. Porque si estoy predicando esto es porque Él así me lo mandó a hacer. Amén. Y le pedí a 3 hombres y me daba el primer nombre Moisés. Y me recordaba, así lo dice la Escritura, que Moisés, sus primeros 40 años, fue un hombre fue un hombre militar. Lo hablábamos ayer con el hermano Domingo. Un hombre, pudiéramos decir, Domingo, socialmente como un hijito de papá, porque fue criado como un príncipe de Egipto. Y aunque él no pertenecía a Egipto, pero fue adoptado como un hijo.
Pero dile al que tienes al lado, esa no era la voluntad de Dios. Hay cosas que a lo mejor ustedes han vivido hasta el día de hoy, hasta que entraron por esa puerta, y ustedes creen que es la voluntad de Dios. Y hoy Dios vino a recordarle que la voluntad de Dios quizás no sea la que tú crees que es la que has estado viviendo. Y Dios permitió que Moisés matase a un hombre para sacarlo y él pudiera salir de lo que estaba viviendo. Dice la palabra que fueron 40 años más en el desierto como pastor de ovejas. Y ya tenía 80, Jonathan, cuando Dios se le apareció y le habló por medio de la zarza. Y fueron 40 años más dando vueltas en el desierto con un pueblo de dura cerviz, cabezones, como a veces somos muchos, en un recorrido que solo eran de 11 a 15 días. ¿Y saben qué? Dios no les permitió que entrara a la tierra prometida. Hay quienes creen que quizás sea por lo último que hizo Moisés cuando golpeó la peña, pero ¿saben qué creo yo? O creo que así me lo regaló el Espíritu Santo. Ya se había cumplido la voluntad de Dios en Moisés, porque venía ahora que se cumpliese la voluntad del que Dios había preparado para que viniese después de Moisés, que Josué. Dice la palabra, Douglas, que Josué estaba tirado en el piso, quizás depresivo, porque su pastor, porque su líder, el hombre que él había visto cómo Dios lo usaba, se había muerto. Y Dios le dice, levántate y sé valiente, porque así como hice con Moisés, voy a hacer contigo. Y Josué se levantó, Douglas. Josué se levantó porque sabía el Dios que le estaba sirviendo. Y el Dios que había hecho lo que él mismo había visto con sus propios ojos con Moisés, ahora lo iba a hacer con él. Le voy a decir algo. Cuando Josué fue llevado a la tierra prometida, antes de entrar en la tierra prometida, se encontraron con el Jordán. Y cuando se encontraron con el Jordán, dice la palabra, pastores de Casa Iglesia Anzuate, cuando se encontraron con el Jordán, era el momento donde el río era más fuerte. Dios no se equivoca cuando llama a un hombre y a una mujer a pastorear. Dios no se equivoca. Y cuando Dios los lleve y los coloque a donde Él dijo, no iba a ser fácil. Y Josué, para poder entrar con el pueblo de Dios en la tierra prometida, Dios tenía que permitir que la situación fuera lo más difícil. ¿Saben por qué, pastores? Porque si el río hubiese estado fácil, ellos lo hubiesen cruzado sin problema y ellos hubiesen entendido, bueno, lo hicimos nosotros. Cuando Dios levanta a un hombre y a una mujer y lo pone al frente de su negocio, no va a ser fácil. Pero Josué creyó y confió en la voluntad de Dios, porque él sabía que el que lo había llamado lo iba a ayudar. Así que si tú crees, si Dios te llamó y tú crees que va a ser fácil, así no trabaja el Dios al que yo le sirvo. Dios te la va a poner difícil, pero ¿saben por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe que si nos las pone fácil y nosotros lo hacemos, no vamos a olvidar de darle la gloria a Él. Siempre las cosas, mira, yo siempre lo digo, las cosas en Dios siempre nos van a costar, siempre nos van a doler, porque es la única manera de que le demos la gloria a Él. Porque somos tan cabezones que es Él el que hace y a veces queremos agarrarnos la gloria para nosotros. Miren, yo no voy a dar nombre, pero Dios, una madrugada de esta, me hacía orar por pastores de multitudes. Y
Y el Señor me hacía saber que esos hombres se han olvidado de que tienen las multitudes que tienen, porque fue Él el que los llevó y no fue el hombre. Mis amados, yo no sé que sea eso que Dios, ese llamado que Dios te entregó, ese llamado que Dios te dio, pero lo que sí te puedo decir es que confíes en Él, confíes en su voluntad, porque Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Solo Él va a abrir el Jordán, el Mar Rojo, lo que sea para podernos llevar a la tierra prometida. Amén. Denle un aplauso al Señor. El otro hombre, Pablo, que también nuestro apóstol nos los hablaba ayer en el retiro. Miren, Pablo, él nos ponía un ejemplo. Imagínense un hombre que se mete en un colegio, saca a los niños y los manda a fusilar a todos. Y después ese mismo hombre que mandó a fusilar a esos niños les estaba pidiendo perdón y hablando porque estaba ahora a favor de lo que antes él estuvo en contra. Y yo me ponía en los zapatos de Pablo y yo decía, a ver, qué tremendo. Porque la vida de Pablo fue muy dura, quizás por lo que él hizo y por los planes que Dios tenía para él. Y tenía que ser así, y él lo reconocía, él lo aceptaba. Pero qué tremendo que un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que mató a cristianos, esto que estamos haciendo aquí, no hubiese venido y no hubiese matado a los 10. Terminó predicando al Dios al que él perseguía. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Todos éramos así, todos hicimos cosas malas hasta que tuvimos ese encuentro con Dios. Amén. Bríndale un aplauso al Señor. Los que trajeron Biblia, quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 14, versículo del 32 en adelante. Repito, Marcos 14, del 32 en adelante. Su palabra está bendita. Getsemaní. Yo no puedo hablar de la voluntad de Dios sin hablar de mi Señor Jesucristo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. ¿Cómo se llamaba el lugar? Y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Siéntense aquí mientras yo oro. No le digo siéntense aquí mientras yo lloro. Mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Qué sintió? Temor y tristeza. ¿Cómo sientes temor y tristeza tú? Fíjense lo que dice el Señor. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y vigilen. Fíjense, 3 cosas. Sintió temor, sintió tristeza y sintió que iba a morir. Tu Dios, tu Señor, que se despojó de toda la gloria para convertirse en uno como nosotros, siente y sintió las mismas cosas que tú sientes. Sintió miedo, siendo el Hijo de Dios, sintió miedo, sintió temor. Y yo no sé, pero cuando yo leo esa palabra, yo digo, es que no hay manera de que nosotros nos merezcamos el Dios que tenemos. Porque en su grandeza, en su gloria, en su magnificencia, Él es capaz de sentir lo que sentimos nosotros. No hay otro Dios como Él. No lo busquen porque no lo van a encontrar, es solo Él. Así que si tú estás viviendo situaciones que te crean temor, que te crean dolor, que te crean miedo, recurre al que tiene el control de todo y Él te va a entender perfectamente. Dile al que tienes al lado, Él es el único que te puede entender. ¿Ya estás entendiendo por qué tienes que hacer su voluntad? Porque la voluntad de Él es la única que añade alegría, no añade tristeza. Y yo no recuerdo ahora por dónde me quedé. Ayúdenme. 35.
Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuántos se atreven a decirle a Dios que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Hay mucha gente dormida incluso aquí en la iglesia. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo esta misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos. Otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño, no sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Hay muchas personas que están dormidas en la iglesia de Jesucristo. Hay muchas personas que Dios los está llamando a que despierten y creen que están despiertos, y el enemigo le ha puesto 40, 50 vendas encima. Y aún con las 40 y 50 vendas en los ojos, y a lo mejor me estoy quedando corto, quieren estar ayudando a otras personas. Y les pregunto: ¿es que acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Hay ciegos en la iglesia de Jesucristo, hombres y mujeres que le han permitido al enemigo que le ponga vendas en sus ojos, y se creen con la disposición de ayudar en el nombre de Dios. Y Dios quiere despertar hoy a su iglesia. Dios quiere decirle que es Él al que tienen que entregarle el control de sus vidas. Pero ustedes están dispuestos a hacerlo, les pregunta Dios. ¿Están dispuestos a entregarle el control de sus vidas a Dios? ¿Están dispuestos a entregarle el control de su vida a Dios? 5 aspectos para entender aún más este soporte bíblico. La humanidad y el sufrimiento de Jesús. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero si algo nos demuestra nuestro Dios y nuestro Señor, es que Él conoce, ya esto lo dije, Él conoce cada cosa que sentimos, cada cosa que pensamos. No hay nada que nosotros, por lo que nosotros podamos pasar y vivir, que Él no lo sepa y que Él no nos comprenda. Entonces, ¿por qué muchas veces, en vez de buscarlo a Él, buscamos al amigo que a lo mejor creemos que está lleno de Dios y no está lleno de Dios? Dejemos que Dios nos guíe, que Dios nos muestre a quién tenemos que pedirle dirección. Deja que Dios te guíe. Porque a lo mejor tú estás empeñado en preguntarle a una persona y no es esa la persona que Dios quiere con la que hable. Pero tú estás empeñado en que es esa persona. Miren, la voluntad de Dios está más metida en cada cosa de lo que nosotros hacemos, de lo que ustedes se imaginan. No es que vamos a hacer la voluntad de Dios en lo que me conviene y en lo que no me conviene. No, no es así. Por eso les pregunté con no sé qué era lo que sentía. Porque debemos de quitarnos las caretas. Debemos dejar de venir a un lugar como este y aparentar cosas que no son. De decirle a Dios que creemos, que confiamos en Él, pero seguimos haciendo las cosas como mejor nos parece. Cánsate, no es así. Deja que Dios haga en tu vida.
Demuéstrale con tus palabras, con tu comportamiento, que realmente confías en Él. Deja de engañarte tú mismo y me perdona, porque no quiero decir estas cosas. No hay tiempo, mis amados. No hay tiempo. Y Dios quiere hacernos conscientes de eso. Hay gente perdiendo el tiempo cuando no hay tiempo para perderlo. Hay gente enfrascado en cosas que no tienen sentido. El rey Salomón lo dijo: todo es vanidad. Hay gente que está enfrascada porque a lo mejor quiere venir o ir a una fiesta, no lo sé, a quién le está hablando el Señor. Y no tienen un vestido a lo mejor que quieran ponerse, yo no sé a quién le está hablando Dios. Y le dan más valor a algo que no tiene importancia. Y tu salvación y tu confianza en Dios, ¿dónde la dejas? ¿Por qué te preocupas por lo que no tienes que preocuparte? Ocúpate en lo que Dios quiere para tu vida. Dile que te ayude, Señor. Sí, mira, cánsate. Dios está dispuesto a ayudarte y Dios ha querido ayudarte desde siempre, pero tú no lo has permitido porque sigues pendiente y crees que por venir a un lugar como este ya tú tienes tu salvación asegurada, o porque crees que estás haciendo algo para Dios tienes tu salvación asegurada, y no es así. Dios no trabaja con apariencias. Dios trabaja con intención del corazón. Dios trabaja con corazones que están dispuestos, que se han cansado de cometer errores, de hacer las cosas como no son, para que le digamos: Señor, ya no puedo más. Señor, ya yo no puedo más, ayúdame. Hoy Dios quiere ayudarte. Hoy Dios necesita ayudarte. Pero tú estás dispuesto que Dios te ayude. Porque esto no se trata de un hombre que se pare aquí y te diga no, eso es entre tú y Dios. Esto es algo que se logra tras la puerta cerrada, en lo íntimo y en lo secreto, en la búsqueda constante de Dios. Es ahí, es Él el único que te puede ayudar. Pero quítate todo eso, deja de pensar en lo que no es importante y empieza a que el Espíritu Santo te muestre qué es lo que realmente es importante para tu vida. Amén. Rendición total a la voluntad del Padre. Miren, Dios, Jesús, no quería pasar por esa copa amarga, como quizás tampoco quieres pasar tú, y como no he querido pasar yo. Pero Él entendió que no se trataba de Él, se trataba de la voluntad del Padre. Miren, cuando nosotros fuimos, mi esposa y yo fuimos ungidos como pastores, eso no solo, a mí no me importa lo que eso causó en los hermanos. Dios sabe que eso siempre me mantuvo sin importancia. Pero ¿saben qué sí me importó? Que yo no creí en el momento cuando Dios lo hizo. Y aunque no lo creí y se lo dije, yo no sé qué estás haciendo, pero yo creo que si tú te atreviste a dar este paso, es porque tú sabes lo que estás haciendo. Y yo caminé, yo confié, y aunque no entendía, pero seguí creyendo y seguí avanzando. Y mientras menos responsabilidad quería, porque no sé cómo hacerlo, Dios se empeña de darme más y más responsabilidades. Esto no se trata de que tú quieras ser pastor, de que tú quieras ser apóstol, de que tú quieras. Esto no se trata de eso. Esto es un llamado. Y por eso es que vemos a tantos instrumentos que se supone, y me disculpan, que son de Dios, haciendo cosas que no deben hacer. Y nosotros no lo juzgamos, porque esto es
esto va más allá del simplemente decir yo quiero ser pastor, o porque agarro una Biblia y me pongo a leer la palabra y creo que ya soy un pastor porque él se lee la palabra. No, esto va más allá. Y a mí me sorprende cómo yo quiero hacer algo y Dios no me deja. La importancia de la oración y la comunicación con Dios. Dios no oró cuando Dios estaba ante la muerte, porque Él sabía lo que le venía, Él lo había profetizado. Hermano, cuando estaba al frente del problema, de la situación por la que no quería pasar, como hay situaciones por las que nosotros no queremos pasar y Dios lo sabe, pero Dios lo permite porque Él quiere ver en quién va a estar nuestra confianza. Él quiere ver si nosotros vamos a ser obedientes, porque qué bueno es, y siempre lo digo también, ser obediente a Dios cuando todo va bien. Jesús hizo milagros, hizo prodigios, hizo maravillas, predicó, era famoso. Y cuando llegó ese momento sintió las mismas cosas que sentimos nosotros. Y le pidió en 3 oportunidades a su padre que no permitiera que pasara por esa copa amarga. Pero ¿quién ganó? Ganó la voluntad del Padre. Te pregunto, ¿qué voluntad está ganando hoy en tu vida? ¿Está ganando la voluntad del Padre, Rogelia? ¿Es la voluntad del Padre la que está ganando hoy en tu vida? Les pregunto a la iglesia, ¿cuál es la voluntad que está ganando en tu vida? Porque yo estoy luchando, créanme que estoy luchando, y hay cosas que no entiendo, pero como le decía al pastor, a mi pastor Jairo le decía ayer, ¿sabes qué? Hay cosas que yo no entiendo, pero yo no estoy llamado a entender, yo simplemente camino. Dios me dijo, es por aquí y yo por aquí voy. Dios me dice, es para acá y para acá voy, y eso es lo que yo estoy haciendo. Con mis angustias, con mis preocupaciones, pero estoy procurando hacer la voluntad de Dios. Y cuando no entiendo algo se lo digo, porque eso es lo que Él quiere. ¿Qué hago yo con aparentar? ¿Qué hago yo con aparentar, con decirle a Dios que sí, que yo estoy bien, cuando Él sabe que no es así? La tentación del espíritu dispuesto versus la debilidad de la carne. Nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero como se los decía al principio, la carne se va a oponer. La carne siempre nos va a llevar a ir en contra de la voluntad de Dios. Y te pregunto, ¿quién está ganando esa lucha? Porque yo sé quién está ganando esa lucha en mi vida. Y yo sé quién debe ganarla. Ahora te pregunto, no me lo contestes, contésteselo a Dios cuando esté en intimidad con Él. Quinto aspecto, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios es soberano, mis amados, y lo que Él te mande a hacer, tú lo vas a hacer, porque si no lo haces te vas a encontrar con Él. Aquí hay personas que Dios les dio responsabilidad, les dio llamado y están huyendo. Y Dios está esperando que se cansen y se van a cansar. Se van a cansar y se va a cumplir la voluntad de Dios. Cinco claves, llámenlo como ustedes quieran. Yo hoy les di permiso para que ustedes les pongan los nombres que ustedes quieran. 5 claves que pueden ayudarte a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La primera, habla con Dios cada día. Te pregunto, ¿estás hablando con Dios todos los días? ¿Y por qué se amen tan flojitos? Ríndele un aplauso a ellos.
apóstoles. Ustedes pueden hacer más que los apóstoles, que los pastores, pero si usted no tiene una relación personal con Dios, así no funciona Él. ¿Se acuerdan cuando les dije que Cristo era el ejemplo que Dios, que el Padre había dejado para nosotros? ¿Qué hacía? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué hacía Dios cuando estaba viviendo situaciones? Orarle al Padre, hablar con el Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Y les hago otra pregunta: ¿están hablando todos los días con papá? Están pendientes. Pero sigue estando flojo, apóstol. Segunda clave: hazte el hábito de leer y estudiar la palabra. Pero no lo hagas pensando que vas a ser un pastor. Te lo recomiendo. ¿Saben qué? Les cuento algo rápido. Cuando yo llegué a Casa Iglesia, cuando yo conocí a mi pastor, a él no le gustaba ni siquiera que lo llamaran pastor, pero él era pastor. Y yo recuerdo que en ese tiempo, ¿verdad?, entre una y otra cosa, siempre nos decía eso, siempre nos recordaba eso, que la palabra de Dios tiene que ser en nosotros lo que realmente nos muestre cuál es el camino a seguir. Porque muchas veces hay personas que creen que por leer la palabra quieren ser pastores, y él siempre nos recordaba, nos decía: mire, yo no quiero ser pastor. Y más, yo recuerdo que él decía, aquí están, en ese tiempo usaba para predicar unas botas, y él decía: aquí están, mira, yo les dejo mis botas, pónganse mis botas. Y en ese tiempo, como yo no era pastor y no entendía todo lo que conllevaba ser pastor, yo no entendía hasta que me tocó ser pastor. Hay cosas que nosotros no contamos, quizás porque Dios no nos ha dado el permiso de contarlas. Hay cosas que ustedes desconocen, pero que las sufre y la vive un pastor. Así que lean la palabra, pero con la intención de que su corazón sea lleno de lo que está aquí. Porque una vez que Dios coloque y llene su corazón con su palabra, que es nuestro manual de vida, el Espíritu Santo es el que va a utilizar esa palabra para mostrarnos a nosotros cómo debemos actuar y cómo debemos comportarnos. Y es como nuestro Señor Jesús. Todo está aquí. Pero le repito, lea la palabra, escudriñe la Escritura, no por saber más que los demás, no por querer ser pastor porque se saben esto, sino para que realmente sean cambiados y transformados. Amén. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo subió, dijo: les voy a mandar a uno que en mi nombre hará mayores cosas que él. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía de que Dios va a hacer su voluntad en nosotros. Pero nosotros a veces no le dejamos al Espíritu Santo que haga lo que quiera hacer. Es una lucha. Y Dios quiere que te hagas consciente de eso. Es una lucha día tras día, constante. Cada minuto, cada segundo somos tentados. Somos llevados por la carne a hacer e ir en contra de la voluntad de Dios. Y les pregunto, ¿qué pasa cuando son tentados? ¿Qué pasa cuando se presenta delante de ti esa situación que quiere invitarte a hacer e ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Reconoces o simplemente te dejas llevar? Amén. Busca la ayuda de los hermanos maduros en el Señor. Miren, yo siempre lo he dicho, y Dios levantó ayer a 4 hombres. ¿Saben por qué Dios levanta a estos 4 hombres? Con la intención de que cuando ustedes, porque hay gente que está llegando y va a seguir llegando aquí a Casa Iglesia, va a llegar un momento donde Dios no va a tener que decir: bueno, ya no cabemos en el Yexé de hermana Raiza. Y cuando eso ocurra, este primer equipo, que es primicia,
ellos tienen la responsabilidad de que estos hombres que lleguen nuevos, guiados por el Espíritu Santo, de atender a esos hombres. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Que nosotros hasta en eso somos diferentes a los religiosos. Porque Dios ha puesto cosas en esos hombres para que ustedes sean guiados por el Espíritu Santo a que puedan hablar con ellos, a que puedan conectarse con ellos. Y yo sé, estoy seguro y confiado en Dios, que fue el que me mandó a hacer esto, que Dios pone palabra en ellos, en sus corazones, para que tengan respuestas para ustedes. Amén. Hebreos 13:21, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo, ¿por medio de quién? Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, la voluntad de Dios no la vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Él nos capacita para que podamos hacer su voluntad. Si tú no te dejas formar, si tú no te dejas capacitar, ¿cómo vas a poder alcanzar la voluntad de Dios? Deja que Dios haga en tu vida. Suelta eso que todavía le tienes agarrado y tapado ahí al Señor. Porque si no lo sueltas, Él es tan Señor y tan Dios que Él va a respetar tu posición hasta cierto tiempo. Porque siempre, recuerden esto, la voluntad de Él se va a cumplir, quieras o no. Y nuestro apóstol siempre nos ha dicho que triste sería que Dios te levante a ti para hacer cosas grandes en su nombre, y que tú, por tu cabeza cuadrada y por tu dura ser, Dios tenga que hacerlo con otro. Romanos 12:2. Esta palabra Dios, a través del apóstol Pablo, la replica a otras iglesias, pero esta fue la que me regaló. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tú sigues pensando, y aquí yo voy a hablar a los jóvenes, si ustedes siguen pensando y tomando como ejemplo a artistas, por ponerle un nombre, que no están glorificando el nombre del Señor, y Dios hará con esos artistas lo que tenga que hacer, pero si tú estás más enfocado en parecerte a quien no te tienes que parecer, que en buscar a Dios, en dejar que el Espíritu te guíe, que el Espíritu haga cambios y transformación en tu vida, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Muchos jóvenes están enfocados en parecerse a quien no deben parecerse. Y Dios, a través de esta palabra del apóstol Pablo, nos invita a que cambiemos nuestra manera de pensar, a que lo que quizás nos importaba hasta el día de hoy, no es eso lo mejor lo que Dios quiere, en lo que nosotros nos enfoquemos. Pero para eso tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestra mente y nuestro entendimiento, y dejar que sea su Santo Espíritu el que renueve todas esas cosas para poder ser formados, para poder ser capacitados por Él, y así poder hacer y cumplir la voluntad de Dios. Amén. Dos conclusiones y con esto termino, porque tienen cara de bravo. Primera conclusión: vivir bajo la voluntad de Dios no solo es posible, sino que es el deseo de nuestro Padre Celestial. Si tú vas a venirme a decir, después de esta prédica, o a cualquiera de los hermanos a los que Dios te guíe, que hacer la voluntad de Dios es imposible, te vamos a caer a pero sí, por cabezón. Porque la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que tu papá quiere,
es que tú hagas su voluntad. Entonces, si Él quiere hacer su voluntad en tu vida, ¿verdad? ¿Para qué tú te vas a oponer? Deja que Él haga, deja que Él cambie, deja que Él transforme, deja que Él arranque. Total, Él nos hizo. Yo estoy convencido cada día más de que llegué al vientre de mi madre porque esa era su voluntad y Él quería un pastor. Él quería un pastor y bueno, aquí estoy, dime aquí, Señor. No entiendo, no sé cómo hacerlo, pero tú sí sabes. Y como he confiado, he visto la mano de Dios. Miren, José, si él hubiese sabido por todo lo que tenía que pasar, él no hubiese llegado a donde Dios lo quería. Hay cosas que vamos a tener que pasar que Dios no nos va a decir, pero debemos confiar. ¿Verdad, Pastor Jairo? Hay cosas que Dios nos pide a nosotros que quizás nosotros no sabemos cómo la vamos a hacer, pero simplemente hemos decidido confiar y seguimos caminando y nos levantamos todos los días convencidos de lo que Dios dijo de nosotros, ¿verdad? Y lo nombro Él porque Él conoce muchas cosas del hombre que llegó a casa iglesia, del hombre que no quería orar. ¿Recuerda aquella vigilia? Que me luché porque las intercesoras me estaban poniendo a orar y yo no quería orar porque no sabía orar. Pero Dios tenía un plan para mí. ¿Qué me iba a imaginar yo que quería que yo fuese un pastor? ¿Qué te vas a imaginar tú? Porque a lo mejor hay pastores, evangelistas, profetas sentados ahí y a lo mejor tú no te lo crees. Pero después de esta palabra que Dios te está regalando el día de hoy, créeme que si Dios te levanta como Él quiera levantarte, confía que el que te llamó lo va a hacer. El que te llamó lo va a cumplir. Y no le preguntes cómo lo va a hacer. Él simplemente lo va a hacer porque Él es soberano. Tú simplemente dile como yo le he dicho, Señor, ven aquí. Yo no sé nada, pero tú sí sabes. Amén. Segunda conclusión, y con esto cerramos. Vivir bajo la voluntad de Dios implica renunciar a nuestra propia voluntad. Vivir bajo la voluntad de Dios significa renunciar a nuestra propia voluntad. Parte de la conversación domingo que yo tenía con mis hijos el sábado, antes de saber el domingo que me tocaba llevar este mensaje hoy, yo les decía, ojo, esta es mi opinión, y como les decía también a ellos esta mañana, el apóstol Pablo decía, hay cosas que digo que no me las dice el Señor, pero que creo que el Espíritu Santo que está en mí me hace decirlas. O sea, hay cosas que vamos a decir que no necesariamente Dios nos las está diciendo para que las digamos, pero Dios ha puesto su sabiduría en nosotros y nosotros vamos a hablar y creemos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y yo le decía a ellos, a mis hijos, a mi esposa, que yo creo que Dios no me trajo a mí a este mundo para que yo fuese economista, no. Dios no nos trajo a este mundo para que fuésemos beisbolistas, para que fuésemos futbolistas, abogados, no. Dios nos trajo a este mundo para que nosotros fuésemos instrumentos de Él y reflejásemos que hay un Dios todopoderoso que nos creó y que nosotros debemos ser instrumentos para llevar su evangelio donde quiera que Él nos lleve. El ser futbolista, el ser economista, el ser abogado es algo añadido, porque nosotros tenemos responsabilidad de los sacerdotes y tenemos que generar los recursos porque esa responsabilidad nos la entregó Dios. Pero no es verdad que la música, que el fútbol, que la licenciatura es más importante que el hecho por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Así lo creo.
creo que el Espíritu Santo está en mí. Así que yo no sé hasta el día de hoy si tú crees que a lo mejor tu profesión es más importante que Dios, porque a veces caemos en esa sutileza. No, porque es que yo quiero ser, qué sé yo, el mejor beisbolista. ¿Está mal? No, no está mal. Pero te pregunto, ¿ese ser el mejor beisbolista está antes de Dios? ¿O es más importante que lo que Dios quiere hacer en tu vida? Porque sí, puedes ser beisbolista, pero ahí donde estás predicándole la palabra del Señor, estás siendo testimonio y evidencia de que eres un hombre o una mujer de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Gloria a Dios por a los que Dios les ha entregado talento para ser beisbolistas, futbolistas. Pero eso, mis amados, nunca puede ser más importante que Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y así, con esta palabra que creo, yo siento que vine hoy en el mundo espiritual con un martillo, con una mandarria bien grande a romper cosas, porque creo que lo que Dios prepara para sus hijos siempre va a ser lo mejor. Amén. Y creyendo que esta palabra se guarda en los corazones de los hijos de Dios y que es el Espíritu Santo el que la pone por obra, lo pongo todo en sus manos y me despido recordándoles siempre que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer.